una de las cosas en las que tenemos que pensar, por favor, iglesia, escuche bien ahora. Una de las cosas en las que tenemos que pensar a la hora de enfrentar un conflicto en la iglesia es que el resultado de cómo manejemos ese conflicto va a obstaculizar nuestra obra misionera. Va a obstaculizar el evangelismo. Cada vez que usted está en un conflicto con una persona, a largo plazo quien sufre son las almas que no tienen a Cristo. Cada vez que usted está en un conflicto y no lo resuelve por cualquier orgullo personal o por cualquier razón carnal, porque esas son las únicas razones para no resolver conflictos en la casa de Dios, resolver conflictos en la iglesia del Señor, usted tiene que pensar en la meta, en aquello por lo cual Jesús vino a morir. Si Jesús vino a morir por las almas que están perdidas, usted tiene que prestar mucha atención a eso. Si usted es creyente y por ser creyente, por definición, es un seguidor de Jesús y camina como caminó Jesús e imita lo que Jesús hizo, usted tiene que, cualquier conflicto, dejarlo fuera. Como hacía Jesús cuando le vieron allí con aquella señora que sorprendieron en el pecado, en el puro acto del pecado. ¿Qué dijo Jesús? Él resolvió el conflicto. Él resolvió el conflicto y así lo hizo siempre. Y si Jesús murió para salvar a aquellos que no tienen la salvación, para salvar a aquellos que son tus vecinos y mis vecinos, tú y yo tenemos que tener esa misión como algo importante en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que darle el valor propio a esa misión. Y a la hora de enfrentar un conflicto familiar, a la hora de enfrentar un conflicto en la iglesia, tenemos que poner eso por el medio. Porque no hay ninguna iglesia en la que haya muchos conflictos en la administración de la iglesia o en cualquier cosa en la iglesia que pueda alcanzar la meta. Ninguna. Jesús lo dijo en esta manera: ningún reino dividido contra sí mismo prevalece, ninguno. De modo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hay detrás del conflicto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay detrás del conflicto? El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cada vez que tú y yo estamos en un conflicto, hay alguien que está en contra del propósito y por eso trae el conflicto y por eso sopla cosas en los oídos, por eso despierta emociones en nuestra mente, que es el campo de batalla del enemigo. ¿Se dan cuenta cómo dijimos al principio que nuestra mente gobierna nuestro cuerpo? ¿Sí o no? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro corazón gobiernan nuestro cuerpo. Allí el enemigo crea un campo de batalla y está bombardeando todo el tiempo. Y bombas por aquí, y bombas por allá, y bombas por allá. ¿Por qué el enemigo hace eso? Porque si el enemigo logra distraerte y logra gastar todo tu tiempo en los conflictos, tú nunca vas a hacer la obra misionera. Tú nunca vas a predicarle a otro del Señor. Por favor, cuando enfrentemos un conflicto, sea en la iglesia, sea en familia, entendamos que hay un enemigo que está muy interesado en distraer tu atención de la única meta que el Señor nos dio: ir y hacer discípulos, ir y evangelizar, ir y ganar las personas. Entonces, cuando enfrentamos el conflicto, tenemos que tener sabiduría espiritual. Tenemos que poder decir, oh, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo y es algo espiritual. Ahora, cuando enfrentamos el conflicto desde una perspectiva espiritual, lo enfrentamos espiritualmente, por favor no comience a reprender al hermano, ni la hermana, ni la esposa. No comience a reprender al hermano, la hermana, ni la esposa o la persona con la cual tiene el conflicto. Comience a reprender a Satanás. La palabra enseña: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su hermano no es su enemigo, su hermana no es su enemiga. Usted es hijo de Dios, ella o él es hijo de Dios, por lo tanto, son parte del mismo equipo. Son parte del mismo equipo y están buscando una misma meta. Ningún jugador de fútbol comienza a jugar con el otro equipo, no. Hay una meta y es echar un gol. Hay una meta y es poner el balón allí donde tiene que estar. Y por eso, aunque otro quizás no le guste mucho, tienen que trabajar juntos. ¿Sí o no? Porque la meta, el propósito que el Señor nos dio es
la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y cuando no gobernamos nuestro cuerpo, cuando le damos cabida a las palabras del mismo enemigo y tenemos aquí un conflicto ya armado, ¿verdad que sí? Hay un cuento por ahí que le llaman el hombre del gato. Y yo no puedo hacerle el cuento aquí, ahora mismo. Pero se trata de una persona que estaba muy predispuesta a que alguien no le iba a prestar un gato hidráulico, no un gato animal, sino un gato hidráulico. La persona iba de camino a buscar el gato hidráulico y en su mente ya tenía una guerra formada, él solo. De modo que cuando llega a donde está el señor del gato, dice, mira, no me prestes el gato nada, no lo necesito. Ni siquiera se lo pidió. Y se lo dijo en otras palabras. El cuento tiene diferentes versiones. Y hay algunas versiones que no se pueden decir porque hay malas palabras y todo. La cuestión es que la predisposición que tenía la persona a que el otro no le iba a prestar el gato, pues hizo que su cuerpo, que su lengua y que el lenguaje corporal dijera algo pues que estaba simplemente en su mente y la otra persona pues ni tuvo la oportunidad de prestarle el gato porque ni siquiera se lo pidió. ¿Se dan cuenta cómo nuestra mente, nuestras emociones gobiernan nuestro cuerpo? Así tenemos que poner nuestro cuerpo al servicio del Señor y no respondamos a todo conflicto que el enemigo quiera poner allí. Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Él vino solamente a eso. Él vino solamente a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Siendo pastor, pues por supuesto soy responsable de muchas veces somos responsables, los ancianos, no solamente un pastor, sino los ancianos, los pastores. Somos responsables de resolver conflictos en la iglesia. Trabajo con una junta de pastores, una asociación en la ciudad, y saben que hay muchos conflictos. Pero todos esos conflictos tenemos que ponerlos a un lado cuando hay intereses personales y tenemos que poner en la agenda el interés del cielo. Tenemos que verdaderamente dejar que el Señor gobierne nuestras acciones. Tenemos que verdaderamente morir al yo. Tenemos que verdaderamente humillarnos para que entonces el interés común, el propósito común sea el alcanzado. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que evitar las distracciones. Y dígame usted si esa distracción no es una distracción fuerte cuando usted está en un conflicto personal con otra persona. Yo le voy a decir lo que a mí me ha resultado, lo que creo que también la palabra de Dios dice. Simplemente ora. Antes del conflicto, ora. Ora que Dios haga su voluntad. Ora que el Señor te cambie. Ora que el Señor te controle. Ora que el Señor te diga lo que tú debes cambiar, porque siempre queremos cambiar al otro y ese es el centro de los conflictos. Cuando hay conflicto, estamos todos así. No, hay que cambiar eso. Bajar la mano, no apuntar a nadie y decirle, Señor, muéstrame. Muéstrame. Y después hay que resolver el conflicto y hay que hablar y hay que conversar. Porque cuando hablamos podemos conseguir la información correcta y no estamos escuchando al enemigo que nos dicen que no nos van a prestar el gato, ¿verdad? Y no podemos conocer la intención ni lo que hay en el corazón del hermano o la hermana si ni siquiera nos hemos sentado a conversar. Hay que sentarnos a conversar para entonces escuchar lo que hay en el corazón de la persona. Y hay que invitar a Dios a esa conversación. Y yo creo poderosamente que Dios hace, que Dios opera, que Dios interviene, que Dios cambia mentes, que Dios cambia corazones. Que en un momento podías pensar de una forma, pero cuando estás en la conversación, si oraste al principio, si vas dispuesto a que el Señor haga su voluntad, a que el Señor establezca su reino, tú vas a ganar. La forma que la palabra de Dios lo dice en el libro de Mateo, dice, si tu hermano pecare contra ti, hablando de relaciones y de conflictos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solos. Eso requiere una conversación, ¿verdad que sí? Y requiere sabiduría.
El interés no es ofender a la otra persona. El interés es el interés común. Y lo dice siguiente: si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito es ganar a tu hermano. El propósito es reconciliarnos. El propósito es la agenda del cielo. El propósito es que podamos ponernos de acuerdo para alcanzar a las personas. El propósito es que pongamos nuestra agenda en un nivel secundario para que la agenda de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, lo cual nos predispone a preparar lo que vamos a hablar. La meta es ganar al hermano. No es que tú ganes la pelea, es que te reconcilies con el hermano, con la hermana. ¿Se da cuenta? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces ahí empieza ciertos niveles de soluciones. Pero todavía la meta es la misma, es reconciliarte con el hermano. Por favor, iglesia, no permitamos nunca que el enemigo gane nuestros conflictos y que eso nos detenga a hacer la obra del Señor. Amén. Por favor, cada vez que venga un conflicto en nuestras vidas, examinemos el conflicto, entendamos quién está detrás del conflicto y entendamos que hay un propósito, que ese que está detrás nuestro enemigo quiere romper. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Invite a Dios a resolver el conflicto y se va a resolver y vamos juntos a alcanzar a muchos. Por eso que hace un par de domingos atrás hicimos una feria de voluntarios y hasta cantamos y todo, un corito muy antiguo que dice: y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Si podemos trabajar unidos, enfocados en una misma misión, vamos a alcanzar el propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestra iglesia. Amén. Quiero hablarles de otra cosa más, que otra barrera más, otra distracción más que nos desenfoca, otra distracción más que impide que alcancemos las personas que debemos alcanzar, que impide que alcancemos a aquellos por los cuales Cristo murió, y es el tiempo mal invertido. El tiempo mal invertido. Cuando digo el tiempo mal invertido, estoy hablando de una inversión de tiempo en cosas buenas. No estoy hablando de pecado. En cosas buenas, pero que no son productivas para la misión y para el propósito. Y hay muchas de esas. Hay muchas cosas de esas. Como Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Y hay cosas que no son pecados, que tú las puedes hacer. Pero si no te edifica y no te conviene, de acuerdo a tu misión, pues entonces debes dejar de hacerlas. ¿Verdad que sí? Mire cómo el apóstol Pablo también le escribe a los cristianos en Éfeso. Efesios capítulo 5, versículos desde el 15 hasta el 17. Ephesians chapter 5, verses 15 through 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? ¿Verdad que está bueno? Mirad pues con diligencia. Mira con diligencia cómo andas. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Si podemos unirlo al otro pasaje. ¿Cómo andas? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena o la voluntad del Señor.